Muy buenos días, iglesia. Buenos días, querida familia. Buenos días, amigos que nos visitan. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Bien, hoy vamos a seguir con la segunda parte de esta serie, en la cual hemos titulado La misericordia de Dios, basado en el libro de Jonás. El domingo pasado vimos el primer capítulo. Hoy vamos a ver desde el capítulo 2, versículo 1 al 10, y una pequeña porción del capítulo 3, de el primer versículo al tercero. Hoy voy a mostrarles varios puntos el día de hoy. El primer punto es que ¿qué Dios hace cuando estamos en desobediencia? El otro punto es ¿qué Él quiere que hagamos como creyentes? Y después el proceso que pasa cada siervo de Dios para cumplir su voluntad. Y por último, ¿qué espera Dios que nosotros podamos hacerlo servirle a Él, para servirle a Él? Ahora les pido que abran sus Biblias en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo del 1 al 10, y el capítulo 3, versículo 1 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. A los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Amén. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tú permitirnos, Padre, llegar aquí para compartir como familia, Señor, adorar y exaltar tu nombre mediante las alabanzas. Y ahora, Padre, que vamos a escucharte hablar, te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Y que no solo se quede, Señor, en la teoría, sino que podamos aplicarlo a nuestras vidas para seguir creciendo más y más hasta llegar a donde tú quieres que lleguemos. Úsame como un instrumento tuyo, Señor, para bendición de tu iglesia. Que yo mengüe para que tú crezcas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre.
En nombre de Jesús. Amén. La historia de Jonás es una de las historias más interesantes de la Biblia. Cuenta sobre un profeta que tuvo un llamado divino de dar un servicio para predicar arrepentimiento a los habitantes de la ciudad de Nínive. Pero el profeta Jonás hizo lo contrario. Desobedeció a Dios y cogió un barco hacia Tarsis en calidad de desertor, de desobediencia a Dios. Dios, en su gran misericordia, su gran amor, disciplinó a Jonás, enviando primero una tormenta a la cual Jonás y los que estaban con él tuvieron un peligro de muerte. Luego, después de que los marineros echaran a Jonás al mar, Dios envió un pez para que se tragase a Jonás y durara 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así nosotros, hermanos, como creyentes, si no obedecemos a Dios, Dios nos puede disciplinar. Lo que nos lleva a la primer punto, que es que Dios disciplina a sus siervos para que aprendan a ejercer su ministerio con obediencia. Versículo del 1 al 10 dice: y entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado delante de tus ojos soy, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga enredó mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía. Me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y Jehová mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás, después de haber desobedecido a Dios, que lo echaron al mar, fue tragado por el pez. Y él duró ahí 3 días y 3 noches. Esa fue la disciplina de Dios por la desobediencia de él. Pero Jonás, al verse en esa situación de peligro, de muerte, recapacitó, se autoevaluó y se arrepintió de su pecado y pidió perdón a Dios. Y ahí vemos en este capítulo una de las oraciones más bellas que tiene la Biblia. Esta parte de esta oración refleja la humildad y la súplica de Jonás ante Dios, después de haberse dado cuenta del error que él cometió y de la gravedad de sus acciones. Jonás reconoció el pecado y la necesidad de la misericordia de Dios, afirmando que él estaba desechado y en peligro de ser abandonado por Dios. Pero ¿por qué Jonás se sintió desechado?
Jonás se sintió desechado porque había desobedecido a Dios. Y huyó de su presencia, sabiendo que había puesto en peligro su vida y que había decepcionado al Todopoderoso. Me van a excusar porque tengo gripe, estoy malo de gripe, se me suena un poquito rara la voz. Aquí también, como creyentes, como Jonás, nosotros podemos caer en pecado y alejarnos de Dios, pero nunca vamos a estar tan lejos de su presencia para ser rescatados por Él. Nunca vamos a estar lejos de su gracia y de su misericordia. La importancia, hermanos, de la obediencia a Dios y el arrepentimiento es que a veces, cuando nos alejamos del camino de Dios, podemos caer en pecado. Pero siempre podemos buscar el perdón y la restauración. La humildad y la súplica con la que Jonás le clamó a Dios son esenciales para nosotros, para acercarnos a Dios y encontrar gracia y misericordia. Un momentito. Jonás sabía la responsabilidad que tenía como profeta del Señor. Y cuando él fue llamado a servir a Dios, él le dio la espalda a Dios. Y nosotros también, como creyentes, también debemos tener en cuenta que podemos ser llamados por Dios y que tenemos esa responsabilidad de obedecer a ese llamado. Si nos apartamos de su voluntad y nos alejamos de Él, nos alejamos de esa fuente de luz y de vida que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. En esa profunda oscuridad del pez, no como en los muñequitos que a veces sale Jonás con un bombillito en el pez ahí encendido. Jonás estaba oscuro. Ahí enfrenta la verdad de su desobediencia y la fragilidad de su condición humana. Su clamor no es solo un lamento, sino una súplica cargada de fe que resuena en nuestros corazones. Aunque nos sintamos perdidos, lejos de la presencia de Dios, siempre hay un camino de regreso a Él. Su misericordia y su amor nunca terminan, no tienen fin. Siempre que cometamos errores, nos alejemos de Él, Él siempre está dispuesto a perdonar y a restaurarnos y a restaurar esa comunión con Él. Esta historia de Jonás es un ejemplo de que como creyente no es lo que debemos hacer, darle la espalda a Dios cuando Él nos llama, sino obedecer ese llamamiento. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos para cumplir su voluntad? Esto nos lleva al segundo punto, hermanos. Y es que hay una sola forma de hacer la voluntad de Dios: la obediencia.
Dice el capítulo 3, versículo del 1 al 3, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Jonás fue perdonado por Dios. Y Dios le dio una segunda oportunidad, porque Él es fiel en cumplir sus promesas y hacer su obra en su pueblo. Y también es un ejemplo de misericordia y gracia sin fin hacia nosotros, aún nosotros cometiendo muchos errores. Podemos aplicar la misericordia de Dios en nuestras vidas a través de nuestro arrepentimiento sincero y la decisión de volver nuestro corazón a Él. Debemos pedir perdón por nuestros pecados y confiar que Él es fiel para perdonarnos y restaurar la relación con Él. Esto nos recuerda, hermano, que sin importar cuántas veces tú y yo nos hayamos desviado, su amor siempre nos alcanza. Cada día que nos levantamos es una nueva oportunidad para acercarnos a Él y responder a su llamado. La misericordia, hermanos de Dios, no tiene fin, como dije ahorita. Y saber que siempre hay una segunda oportunidad nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir hacia adelante con fe. Dios nos llama a ser testigos en el mundo. Y debemos estar dispuestos a obedecer su palabra, a obedecer su llamado, aunque a veces pueda ser difícil. Como Jonás, podemos sentirnos en duda, incómodos por algo que Dios nos mande hacer. Pero debemos recordar, hermanos, hermanas, que Él nos dará la fuerza y el valor para cumplir con esa misión. El llamado de Jonás nos enseña importantes lecciones sobre la obediencia a Dios y el poder de su palabra. Debemos escuchar su voz y estar atentos a obedecer. A veces el llamado a Dios puede parecer algo aterrador para nosotros, porque puede ir en contra de nuestros deseos y nuestras ideas. Sin embargo, al igual que Jonás, cada uno de nosotros tiene un propósito único que cumplir. Y a pesar de nuestras dudas y temores, la obediencia a su voz puede conducir a cambios sorprendentes y a transformación de vidas. Escuchar y seguir el llamado de Dios no solo nos lleva a cumplir nuestra misión, sino que también es el primer paso hacia un viaje de fe que podría cambiar el rumbo de muchas vidas. Muchas veces, como muchos creyentes, decimos que amamos a Dios. Pero vamos a ver qué dice Juan capítulo 14, versículo 23. El Señor Jesús hablando. Él dice, el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos morada con él. Señor Jesús está diciendo ahí que el que obedece su palabra lo ama. Y Él hará morada en nosotros. Ahora,
¿Amamos a Jesús de verdad? ¿Estamos cumpliendo con su palabra? Esa es la pregunta que debemos hacernos, hermanos. Dios nos pide que seamos obedientes a su palabra, incluso si nos surgen dudas o cuestionamientos a su palabra, a su mandato. Pero es natural, hermano, como seres humanos, que nos surja eso, que nos surja preguntas, nos surja dudas sobre lo que Dios nos pide hacer. Pero, sin embargo, debemos esforzarnos por confiar en la sabiduría de Dios y seguir sus mandatos. Algunas personas quizás pueden sentirse abrumadas, presionadas por la idea de seguir los mandatos de Dios. Sin embargo, hermanos, es importante recordar que Dios no espera que seamos perfectos. En cambio, debemos hacer lo mejor que podamos para cumplir su voluntad. Y pedir gracia y perdón cuando fallamos. Lo importante, hermanos, es que tengamos la disposición de hacer lo correcto y el deseo de seguir acercándonos a Dios en nuestras vidas. Un ejemplo que vamos a ver ahora sobre lo que podemos hacer nosotros con nuestra voluntad o a la voluntad del Señor. Vamos al libro de Crónicas, capítulo 13, versículos 5 al 11. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 5 al 11. Y ahí mismo, el capítulo 15, versículo del 1 al 15. ¿Lo tienen? Dicen amén, por favor. Y entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios desde Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado, y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cánticos, arpas, salterios, tamboriles, cimbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Vamos al capítulo 15, versículo del 1 al 15. E hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Y entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Dios para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Y reunió David también a los hijos de Aarón y a los levitas,
Y de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafá, Samaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Abinadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes de Sadok, a los sacerdotes Sadok y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab. Y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad del arca de Jehová, de Jehová Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Israel, de Dios, de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Aquí vemos el ejemplo, hermanos, de las consecuencias de hacer las cosas a nuestra propia manera y las consecuencias de hacer las cosas a la manera de Dios. David, quizás en su alegría de llevar el arca de Dios cerca de donde él está, no se acordaron quizás de cómo es que debían hacer las cosas, digámoslo así, ¿verdad? Pero sabemos que todo el pueblo de Israel sabía las leyes de Dios. Y Usa, quizás por querer que el arca no se cayera, como los bueyes estaban tropezando, quiso ayudar, pero fue quebrantado por el Señor. Porque solamente los levitas podían cargar el arca, tocar el arca. Y vemos en el capítulo 15 que después de las consecuencias de hacer las cosas a su manera, entonces ahí sí, David y el pueblo de Israel lo hizo como Dios mandó. Entonces, hermanos, hermanas, cuando a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos alejamos de Dios, vamos a ser disciplinados por Dios. Nada nos va a salir bien. No quizás algo tan extremo como pasó con Usa, que le quitó la vida. Pero sí podemos tener muchos problemas. Vamos a ser bendecidos y Dios nunca se apartará de nuestro lado. Jonás pasó por varios procesos que nosotros, como siervos de Dios, podemos pasar. Y el primer proceso, hermanos, es que Jonás fue comisionado por Dios. En el capítulo 1, versículos 1 y 2, ahí vemos el llamado de Jonás a Dios, de parte de Dios, para cumplir una misión. Y el segundo punto es la desobediencia. Capítulo 1, del 3 al 16, vemos que Jonás le dio la espalda a Dios. Desobedeció el mandato de Dios.
Y nosotros también podemos caer en esa situación. Ya Jonás, en desobediencia, entonces Dios busca el tercer punto, que es disciplinado por Dios. Jonás fue disciplinado por Dios. Al igual nosotros también podemos ser disciplinados por Dios. Ya Jonás, en medio de la disciplina, en medio de esa angustia, se arrepiente y clama desesperado a Dios. Cuarto punto, el arrepentimiento y clamando desesperado. Jonás se arrepiente y pide perdón a Dios. Quinto punto, Jonás es dedicado. Jonás, versículo 9 del capítulo 2, Jonás promete cumplir con el mandato de Dios. Sexto punto, restaurado. Jonás es perdonado y restaurado por Dios. Séptimo punto, recomisionado. Capítulo 3, versículo 1 y 2, Jonás es de nuevo mandado por Dios. Y el último punto, obediente. Capítulo 3, versículo 3, Jonás obedece el mandato de Dios. Esos puntos, hermanos, al igual que Jonás, como siervo de Dios podemos pasar por esas situaciones. Pero si obedecemos a Dios, no pasaremos por ese proceso. ¿Y cómo espera Dios? ¿Cómo espera Dios que le sirvamos? Yo le voy a dar 5 puntos. Hay más, pero por tiempo solamente puse 5. Dios espera que le sirvamos con nuestros dones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí, hermanos, la Biblia es clara. El mensaje de cada uno de nosotros ha sido dotado con diferentes dones. Cada uno de nosotros, ha sido dotados con diferentes dones. Ya sea que seamos buenos en la enseñanza, en la oración, predicando. Pero todos estamos llamados a usar nuestros dones para el bien de los demás y para la gloria de Dios. El apóstol Pedro nos exhorta que cada uno de nosotros administre el don que Dios nos dio y ministrarlo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Segundo punto, Dios espera que le sirvamos con fidelidad. Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Aquí, hermano, eso nos enseña la importancia de ser fieles y responsables con lo que Dios nos da, sin importar cuál pequeño sea o cuál grande. La fidelidad y la diligencia son virtudes importantes para acercarnos a Dios y nos ayudan a llevar una vida significativa y consciente. Tercer punto, Dios nos llama a servir en la iglesia local. Efesios 4, del 11 al 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En primer lugar, hermanos, cabe destacar que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental aquí en la iglesia, en la edificación del cuerpo de Cristo. No solo los líderes tienen la responsabilidad de orientar y de guiar a los fieles. Todos tenemos esa responsabilidad de ayudarnos unos a otros. Y habla de la necesidad de perfeccionar a los santos, lo que implica, hermano, que cada uno puede y debe crecer espiritualmente para poder servir mejor a la comunidad. Cuarto punto, y uno de los más importantes, de lo que ha causado muchos problemas en las iglesias, y es que debemos servir a Dios sin causar divisiones. Tito, capítulo 3, versículo del 10 al 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esta parte, hermanos, una parte muy interesante y que hay que tratar mucho. Es que nosotros debemos tener cuidado de cómo abordar a un hermano que está sembrando división en la iglesia. Nuestro deber, o el deber de los líderes, es de orientación y apoyo a ese hermano, siempre recordando que lo más importante es fomentar la unidad de la iglesia. Nosotros, como creyentes, como líderes, hay que tener cuidado cuáles palabras le decimos a cualquier hermano. Con esas palabras y acciones podemos causar divisiones. Y por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado para esa situación, porque lamentablemente muchas iglesias tienen este problema. Pero damos gracias a Dios porque nosotros nos hemos mantenido unidos, y pedirle a Dios que cuando lleguen las situaciones nos dé la fortaleza y la sabiduría para poder resolver esa situación y mantener la unidad de la iglesia. Y por último, Dios
quiere que le sirvas con santidad. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 y 20. Pero dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hermanos, esto significa que como creyentes debemos estar alejados o alejarnos de aquello que nos daña o que nos aleja de Dios. Debemos luchar con esas tentaciones y luchar con el pecado y buscar vivir una vida de santidad y obediencia a Dios. Nuestra fe en Jesucristo nos da una identidad y una seguridad en Dios, pero también nos llama a vivir de una manera que honre a Dios y que refleje la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos llama a vivir de una manera que honre a Dios y que seamos testimonio a los demás. A medida que fortalecemos esa relación con Dios y nos apartamos del pecado, podemos experimentar la paz, la alegría que vienen de ser conocidos y amados por nuestro Padre Celestial. Jonás tuvo un mandato a una misión a la cual al principio él no quiso obedecer. Al igual nosotros, hermanos, en este tiempo tenemos un mandato y es predicar el Evangelio a los que no han creído en Cristo. Hablarles de ese plan de salvación, de vida eterna mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Ahora tenemos que cumplirlo. En nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros amigos, nuestros familiares. Pero lo estamos haciendo. Estamos obedeciendo a Dios, hablándole de ese plan de salvación. Quizá no, quizás sí. Pero ahí está. Nuestro deber como siervo de Dios es cumplir con ese mandato. Oremos. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque tú eres un Dios misericordioso. Porque tú nos perdonas, aun siendo nosotros desobedientes a ti, Señor. Y como dice la canción, celebraré tu misericordia y tu gracia, porque tú eres el Dios de toda gracia y de toda misericordia. Permite, oh Dios, que podamos aplicar lo que hoy hemos aprendido, Señor, a obedecer tu mandato, a servirte como tú quieres que te sirvamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra.